Buenas noches, queridos compañeros y compañeras indoamericanos. Aquí en su programa favorito, Padres en Acción, desde la capital del mundo, la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de América del Norte. Y todos los lunes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora del este, en Estados Unidos de América del Norte, llevando el pulso de esa vibrante comunidad indoamericana en la 105.5 FM Radio Impacto 2 y también en Facebook en vivo directamente en la palabra Padres en Acción. El día de hoy tenemos, así como siempre todos los lunes, un invitado muy especial. Acuérdense, los lunes hablamos de política y sobre todo vamos a hablar de la política de Ecuador, el país donde yo nací. Aquí también mi amigo David Santillán nació, y estamos entrevistando a los candidatos para la asamblea en el exterior, que sería Estados Unidos y Canadá. Dos puestos que se presentan para la legislatura, y espero que el mejor candidato gane. Pero antes de entrar a lo de Ecuador, vamos a hablar un poco de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos de América del Norte, ya que para bien o para mal vivimos aquí, claro, forzado por las circunstancias. Resulta que tenemos demasiado presidentes, son 28 presidentes, casi todos ladrones profesionales en nuestra querida Indoamérica. Solo dos yo diría vale la pena, el de México y el del Salvador. A los otros yo le daría paredón de fusilamiento sin ninguna demora, como el libertador Simón Bolívar, siendo presidente vitalicio de la Gran Colombia cuando visitó la Plaza de Armas de Lima, Perú. Pasó un decreto, desgraciadamente se olvidaron. Paredón de fusilamiento para cualquier empleado público que se le pruebe la corrupción. Nosotros en Ecuador tenemos a un presidente que es una basura o un gusano, yo diría, y eso pidiéndole perdón a los gusanos porque es peor que un gusano. Pero ya sale, vamos a ver quién es el nuevo. Espero que la gente no sea tan idiota que vote por los partidos tradicionales que lo único que saben es mentir y robar. Y los políticos roban tanto que por eso no dejan salir adelante. Mire, cuando el sabio italiano Antonio Raimondi visitó nuestra querida Indoamérica, dijo: ustedes son un mendigo sentado en su propio banco de oro. El sabio francés Serge Renard de la Ferrière, fundador de la Gran Fraternidad Universal, dijo: América Latina es la esperanza de la humanidad. Tenemos mucho que hacer, tenemos una misión histórica. Desgraciadamente nuestros políticos sucios, políticos de carrera, que lo único que saben es robar y mentir, nos roban tanto que nos vemos forzados a emigrar aquí a nuestro hermano del norte, que nos abre las puertas, porque allá en nuestros países casi no se puede sobrevivir. Estados Unidos está viviendo unos momentos muy difíciles. La gran mayoría de las personas no lo saben, porque desgraciadamente se guían por los medios de comunicación masivos, incluso los medios alternativos como Facebook y Twitter, que lo único que saben es censurar las noticias que no le convienen al grupo de poder que está detrás del trono. Resulta que el día de mañana, 8 de diciembre, es una fecha muy importante. Los 50 estados de la Unión se van a reunir para cada cual ver qué hace, si certifica o no los electores. Acuérdese que Estados Unidos no tiene el voto directo como lo tenemos en Ecuador y en la mayoría de los países del mundo. Ellos tienen un colegio electoral donde cada estado tiene sus electores, y el que gana ese estado se lleva a todos los electores. Para ser elegido presidente deben haber por lo menos 270 electores. Los demócratas dicen que tienen eso y más. El presidente actual, Trump, que es republicano, él dice que le quieren hacer trampa, que le han hecho trampa, no solo trampa poquito, sino trampa masiva, que tienen las evidencias y que están en corte presentando esas evidencias. Entonces hay varias cosas que hay que hacer. El día de mañana los estados se reúnen, la legislatura tiene que, de cada estado, de esos 50 estados, tiene que aprobar eso. El día 14, que sería el próximo lunes, el 14 de diciembre, se reúnen todos, cada cual en su estado, para votar. Pero recién el día 6 de enero llega al Congreso, que es otro paso donde el Congreso tiene que aprobar. Y si solo hay un partidario, un candidato en la asamblea, sería
los diputados, que eso aquí lo que le llaman la Cámara de Representantes serían los diputados, y hay otro senador que se opongan a certificar los votos, lo cual más probable va a ser porque muchos republicanos se oponen a los que lo certifiquen, porque según ellos ha habido una trampa masiva a todo nivel, a nivel de votos falsos de gente que ya estaba muerta, a nivel de trampas en el mismo correo, que han puesto cajas y cajas de votos de gente que no existía, votos que llegaron tarde también los pusieron, y aparte electrónicamente dice que han hecho trampa masiva donde los votos de uno se los pasaban al otro. Vamos a ver qué pasa, pero si el Congreso no logra ponerse de acuerdo el día 6 de enero, entonces va a ir a la Cámara de Representantes, que sería como la Cámara de Diputados, y cada estado solo tiene un voto. Entonces ahí los republicanos tienen una mayoría de 26 a 23 y elegirían por supuesto al presidente Trump. Vamos a ver qué pasa. La cosa está caliente, yo digo, estamos ahorita en la calma antes de la tormenta. Trump ya ha movido gente importante dentro del Pentágono, que es el Ministerio de Defensa, ha sacado los mandos antiguos, ha puesto gente de su confianza. Hay un general que se llama Michael Flynn, que fue su asesor de seguridad nacional, que respalda un comunicado que han sacado un grupo, que han sacado una página completa en el Washington Times, que es un periódico conservador, donde está llamando al presidente Trump que declare la corte marcial, estado de sitio, que suspenda la Constitución temporalmente y que use las Fuerzas Armadas para hacer una segunda elección. Y hay otro general que lo apoya. Vamos a ver qué pasa. Evidentemente se viene una crisis constitucional. No se sabe a qué nivel se va a resolver, si va a la Corte Suprema o se resuelve antes, pero es evidente que algo viene y eso va a afectar la economía también. Este país nunca ha tenido eso abiertamente, por lo menos que yo sepa. Tal vez el asesinato de Kennedy fue un golpe de Estado, porque tenía muchos enemigos, pero está pasando algo interesante. Trump es como el capitán de un transatlántico muy grande, y resulta que pusieron a un nuevo capitán, pero el 99% de la tripulación le hace la contra. Pero si usted puede ver los votos en Washington, D.C., el estado de Columbia, Distrito de Columbia, solo el 7% votó a favor de él, el 93% votó en contra, y existe una burocracia permanente aliada al Partido Demócrata, que tienen como aliados a los medios de comunicación masivos, y también ahora tienen a Facebook, a Google y a Twitter y a Instagram y a todo eso, que censuran. Si usted publica algo a favor de Trump, no lo dejan salir, le bloquean la cuenta. Entonces, evidentemente yo amo la libertad y pienso que la libertad es algo sagrado, que no es negociable, es una condición natural del alma, y se supone que Estados Unidos es el país de la libertad. Pero si siguen ganando, si los demócratas pueden imponer su trampa, su fraude masivo, este país se va a convertir en un país de esclavos. Esa es mi posición. Espero estar equivocado, espero que todo salga bien, pero ya vamos a pasar aquí cosas más buenas. Que se resuelva por los canales democráticos. Así es. Y todo llega a un feliz término. Pero usted presente a nuestro invitado de oro. Perfecto. El día de hoy. Sí, solamente antes un saludo muy afectuoso, un cordial abrazo a todos nuestros oyentes y recordarles que Padres en Acción es una fundación sin fines de lucro que ha creado este segmento justamente para dar la oportunidad a todos los partidos políticos y a sus candidatos para que se construya o se reconstruya una verdadera democracia en nuestro país. Porque la institucionalidad de mi país definitivamente está en los índices más bajos. Y es hora de que con la unión de pensamiento y de acción podamos transformar esta cruel realidad. Pues bueno, hoy tenemos realmente a un político de lujo, a un candidato de lujo, a una persona realmente que yo creo, con el respeto de todo, y no soy partidario de él, pero recién lo conozco. Pero definitivamente estos son los candidatos que deberíamos nosotros tener siempre en todos los estamentos públicos. Gente profesional, gente que conozca el medio, gente que esté experta, que esté lista para afrontar esas responsabilidades, pero con conocimiento.
Damos la bienvenida a Simón Falconi Palacios Espinosa. Es un magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales, asesor y consultor en política estratégica, marketing político y comunicacional, entrenamiento académico profesional con experiencia en política y economía. Ha hecho publicaciones escritas en el Concilio de Asuntos Hemisféricos y bueno, una cantidad increíble, pero lógicamente... Que se nos iría todo el programa para nombrar todos los nombramientos. Pero realmente entonces va a ser un programa espectacular, porque aquí se abordaremos todos los temas y yo creo que vamos a tener grandes conclusiones el día de hoy. Pues bueno, bienvenido, un abrazo fraterno, Simón, no sé, tus palabras iniciales, por favor. Bueno, empezar agradeciéndole, Padres en Acción, a ustedes, al personal, cada que tengo la oportunidad los escucho y como te decía al inicio cuando te vi, me gustan las personas, las entrevistas, los medios que tratan de ser un poquito incisivos, profundizar, llegar al debate, llegar a búsqueda de respuestas que necesitamos. Por eso le felicito a ustedes, a su trabajo que vienen haciendo y estoy listo para lo que venga. Por favor, las preguntas que sean necesarias, pues muy contento de estar aquí. Sin Gracias. miedo a las preguntas. Así es. Bueno, considerando tu perfil, ¿tú crees o consideras que se debe dar un recambio generacional y profesional de los actores políticos para recuperar la institucionalidad del Estado? Hay un dicho muy antiguo que dice los políticos deben cambiarse igual que por la misma razón que se le cambia los pañales a los bebés. Yo creo que es necesario que haya la alternabilidad. Yo inclusive he sido partidario de una sola reelección, más no consecutiva. ¿Por qué? Porque se usa el poder para reelegirse. Y eso es lo que le haría bien a una democracia que sea más sana, que sea más alternativa, y que dé la oportunidad de que se fomente nuevos líderes, nuevas figuras, mucho más como este problema que estamos viviendo en el Ecuador, esta problemática de la corrupción, esta problemática de una crisis fatal, ética y moral en la que vivimos. Yo creo que es de suma urgencia en que se dé un recambio, yo creo que en todo el Ecuador, en todos los apoyo esa iniciativa. Definitivamente. Pero ¿tú crees que esa crisis que tú señalas se debe a que no haya procesos de democracia interna en los partidos políticos y simplemente a dedo o por subasta pública se los elige? Y yo no sé si me sigues, yo tengo un programa, se llama Hablando con Simón. El del año pasado empezamos una organización llamado CAMI, Centro de Acción Migrante Independiente, y justamente es esa la bandera de lucha nuestra. En mi caso he estudiado lo que es la política latinoamericana, muy en particular la ecuatoriana, y uno de los problemas de fondo realmente claves en la política ecuatoriana es justamente lo que usted acaba de mencionar, los movimientos y partidos políticos. Si tú te das en cuenta, mi estimado, hoy por hoy los muchísimos candidatos están buscando cambios, están buscando nuevas figuras, están prometiendo muchas cosas, pero no se van a la raíz del problema, donde es esas instituciones. ¿Qué sacas o qué sacamos si nosotros ponemos nuevos líderes, gente nueva? Pero si la institucionalidad del Ecuador está engramada en algo para que siga un proceso de corrupción, corrupto, manipulado, y eso se origina ¿dónde? No en los poderes, no en la función judicial, ejecutiva, legislativa, sino se origina más adentro, que es donde vienen esos poderes, que son los movimientos y los partidos políticos. Allí estamos hecho un desbarajuste. No hay institucionalidad dentro de los movimientos y partidos políticos, no sacan procesos internos genuinos, apropiados, donde que salgan líderes, no hay participación de las bases de militantes, donde que forjen a sus líderes a dar nuevos cambios. Entonces, si nosotros cambiamos eso ha sido la lucha mía de promover una reinstitucionalización completa del sistema partidario del Ecuador. No vemos necesario llevar 20, 30 movimientos, partidos políticos en un país de 17 millones de habitantes. Yo creo que 4, no más de 5 son suficientes. Entraremos en ese campo, pero ya que tú hablas de la inconsistencia de los partidos, pero tú no crees que los actores realmente son los que no tienen la suficiente capacidad, personalidad para afrontar un cargo de esa naturaleza. Entonces, ¿tú crees que estás de acuerdo en que haya un debate público entre los candidatos para que los migrantes sean los que decidan a quién es el más idóneo y capacitado
y los que rechazan esta invitación se los rechazan en las urnas. No hay capacidad y no hay voluntad, estimado. Esa es la problemática. La voluntad no quieren. Los mismos dirigentes los grandes dirigentes de movimientos y partidos políticos no quieren hacer estos cambios porque están felices con dirigir ellos. Y yendo en lo local debemos forjar, no sé cómo, pero la sociedad, los ecuatorianos acá, debemos forjar un debate. Tienen que presentarse ante los medios, ante la ciudadanía, dar su propuesta, ver quién es, qué capacidad tienen, qué han hecho por la comunidad para realmente representar a los migrantes. Bien, mira, definitivamente he buscado dentro del proyecto político de tu partido, tú eres el asambleísta principal por Democracia Sí, Listas 20. He visto que Gustavo Larrea es un ideólogo y progresista de izquierda, y la vicepresidenta Alexandra es una profesional que cree en la economía de libre mercado. ¿Será un binomio donde coinciden y aterricen esas propuestas? Es decir, ¿habrá justicia social y desarrollo económico? Sí, es un partido de centro izquierda. El doctor Gustavo Larrea y el economista Alexandra Peralta realmente es un binomio muy, muy interesante. Yo he podido entrevistar a la economista Peralta, una economista donde que busca el plan de trabajo mismo, la ideología, la forma de que quiere llevar al país. Es una de las propuestas más viables que tiene Democracia Sí dentro del Ecuador. Sin demagogia, unas propuestas de realmente de revernos el interior de nuestro país, de buscar esa mirada al campo, de buscar la agroindustrialización en el Ecuador, de buscar desarrollar cosas con proyectos básicos y genuinos que son tangibles. No es un proyecto de demagogia. Si lo has analizado, lo has visto, las propuestas de ellos realmente son propuestas muy, muy viables. Y Gustavo Larrea es una persona de mucha experiencia, una persona, un estratega, un político, una persona que sabe lo que ha hecho, que sabe lo que va a hacer. Entonces yo creo que necesitamos más que un buen empresario, necesitamos un político que sepa a dónde va a ir y a dónde va a llevar al Ecuador. Ahora, una cosa, su posición, el partido es de centro izquierda, pero yo veo que casi todos los partidos se están llamando de centro izquierda ahora. ¿Será que está popular eso? Pero ¿hay alguna relación entre la posición de su partido y el del expresidente Rafael Correa, que también se quiere hacer llamar de centro izquierda? No, ninguna. Recuerda, Gustavo Larrea renunció a ministro de gobierno de Rafael Correa en el año 2008-2009, si no recuerdo. Entonces, desde ahí realmente se viene inclusive una pugna. Él ha tratado de construir su movimiento desde el 2010-11, pero no le ha permitido, no se ha permitido, hasta que recién en el 2018 él logra construir su movimiento Democracia Sí. Entonces, realmente él se aleja porque la visión cambia de lo que habían manejado. Él dice que su visión se comienza a apartar y se comienza a ir por otro lado, y es cuando él da el primer paso. El gran problema de los grupos de izquierda es que ellos quieren perpetuarse. Piensan que la solución de ellos es la solución mágica, entonces tienden a hacer toda la trampa posible, tienden a hacer todo el robo posible, no tanto personalmente, yo creo, pero para el partido, para que tenga unas arcas muy fuertes para seguir en sus proyectos y ser reelegidos. Ese es el principal problema, que la mayoría de los grupos de izquierda no aman la libertad, y yo pienso que la libertad es una condición natural del alma, que con eso no se debe negociar. Así es, los extremismos ideológicos yo creo que son muy, muy dañinos. No vamos con esos extremismos de dar un poder completo y total al Estado, hacer un Estado supuestamente muy fuerte, pero al final del día es para aprovechar por quienes están en el poder. Realmente no concordamos y con hablando eso. Justamente de ese extremismo político y de liderazgo, ¿qué hay del comandante Juan? ¿Es un mito, es una realidad o es una figura inventada por la parte contraria? Así es, creo que según explica, fueron algunos del gobierno que lo trataron de relacionar como el comandante Juan, pero ahí está la foto clara de la foto. Quien es comandante Juan no es Gustavo Larrea, es un argentino, un periodista argentino que estaba entrevistando en las selvas de Colombia
a Marulanda, bueno, no sé, a los Reyes, bueno, a la al FARC. grupo de la FARC. Y el diario El Tiempo de Bogotá, Colombia, pues lo desmiente esa versión, se tiene esa versión. Entonces lo quieren, es una de las formas de buscar atacarlo a Gustavo Larrea. Él pues a varias entrevistas se ha cansado de desmentir y decir que no es él, pero realmente siempre es la preocupación de tratar de tacharlo con eso y buscar... ¿Saben por qué? Saben que es una figura, un estratega, es uno de los mejores estrategas políticos que tiene el Ecuador. Bueno, sí, coincido. Así es. Yo he leído el proyecto político de parte de ustedes y me resalta mucho este tema que te voy a comentar. El actual modelo de desarrollo progresista en América Latina es insostenible, señala su partido en el ideólogo. Y habla de la corrupción del progresismo. Esto significa un viraje a la libre empresa, abandonando la ideología progresista de izquierda que ha identificado el candidato de ustedes. Bien, lo que nosotros queremos y tratamos de persuadir es buscar el beneficio para el país, no irnos a los extremos. No con eso quiere decir que todo lo de izquierda está mal, ni todo la derecha está mal. Las dos tienen buenas cosas y las dos tienen sus deficiencias. Y es por qué no llamar y hablar de manera clara y decir, mire, de la izquierda estas y estas cosas tenemos que deshacernos porque no nos está llevando a buen camino. Y de igual manera a la derecha. Entonces, si nosotros sabemos, pero cuando ideologizamos tanto, o si la ideología tuya está por encima del bienestar del país, yo creo que es el momento que los ciudadanos o esa persona debe realmente reflexionar. No puede estar una ideología por encima del beneficio del país. El beneficio y la prioridad del país debe estar por encima de toda ideología. Me parece muy correcto porque eso es, el mundo cambia, la tecnología cambia. Yo creo que también las políticas, por más ciencias que sean, deben reestructurarse, deben modernizarse, deben evolucionarse por el bienestar de la población. Yo también mirando el programa de ustedes veo y yo hago esta reflexión. Cuando las aguas se estancan, huelen mal y se pudren, separarse de la doctrina progresista del siglo XXI que lideraron junto a Rafael Correa, como tú bien lo dijiste, fue el ideólogo de él en la campaña en el 2007. Hoy, al correr en listas diferentes, ¿será que se están recuperando las ideas, la democracia y las libertades? Al correr en listas diferentes, ¿quién es O sea, Correa una parte, Alianza País otra parte, se desbandaron en 4 o 5 partidos políticos la ideología inicial del 2007 de Rafael Correa. Por eso ahí vemos realmente la deficiencia de lo que te hablaba al inicio, la falta de institucionalidad dentro de los movimientos partidos políticos. Se dispersan a busca de poder, a busca electoral, a un beneficio electorero, más no a un beneficio del país. Es por eso ahí que debemos ir a una institucionalidad donde que el país reestructure los movimientos y partidos políticos y se basen en tendencias. Tendencia de centro, tendencia de izquierda, tendencia de derecha y tendencia independiente, por último. Y la gente vaya a esas tendencias, ¿no? Que sepa, entonces no una desbarajuste de movimientos y partidos políticos, cada cual con un caudillo. Si tú te ves movimiento por movimiento, partido, cada uno tiene prácticamente su dueño. O sea, en el Partido Social Cristiano, los jeques, los dueños, es ya sabes quién. En el partido de Gutiérrez, está Gutiérrez, en el roldocismo y todos. Ya iremos para allá. Entonces, eso es lo que nos hace daño, porque al fin del día no elegimos los ecuatorianos. Los ecuatorianos simplemente vamos a elegir lo que ellos ya eligieron, lo que nos dan. Y eso es una falla. Entonces, también, porque hasta cierto punto el pueblo tiene los líderes que se merece, porque si son tan bruta la gente que vota por sus torturadores, por aquellos que saben que en el pasado han estado en el poder y no han hecho nada, y que le prometen que ahora sí lo vamos a hacer, hay que ser muy bruto. O sea, pero yo tengo una pregunta. Usted tiene principios y tengo entendido que usted pertenece a un movimiento, a un partido. ¿Qué pasaría si llega un momento, ya usted siendo representante asambleísta, si la dirigencia del partido le dice que usted tiene que votar o tener una posición contraria a sus principios? ¿Está dispuesto a seguir sus principios o obedece la línea del partido? Eso es lo que ha pasado, muy buena la pregunta, eso es lo que ha sucedido y aquí todos los asambleístas que hemos elegido por la comunidad migrante ha tenido que someterse a hacer de alzamanos. A la disciplina realmente del partido que le llaman.
Te explico. Centro de Acción Migrante Independiente es una organización creada el año pasado, liderada por mi persona, y justamente tuvimos el acercamiento o el llamado de algunos movimientos y partidos políticos para que terciemos que sea candidato de sus tiendas. Entre esas, pues escogimos finalmente a las listas 20 Democracia Sí, luego de una ardua reunión con el doctor Gustavo Larrea y algunos miembros del Partido Democracia Sí, del Movimiento Democracia Sí. Esa fue una de nuestras posiciones, dejar saber que por encima de todo va a estar el beneficio del país. No podemos ir por un beneficio del movimiento, porque eso es lo que han ido a hacer nuestros asambleístas, y no solo nuestros asambleístas migrantes, sino los asambleístas allá en el Ecuador. Ellos están defendiendo no al país, no a las leyes que le conviene al país, sino a las leyes de su partido, de su movimiento, buscando... Que muchas veces es la conveniencia de los líderes. Así es. Entonces, una agenda pública, no una agenda privada de interés partidista. Así es, y yo creo que ya vivimos eso, ya pasamos en el momento donde que los asambleístas que fueron de acá por ser nuevos, por ser primerizos, tuvieron que ir a someterse a sus partidos y movimientos políticos. Hoy por hoy, los migrantes necesitamos buscar gente independiente, gente como en el caso de mi persona, que no vine de Democracia Sí, sino ellos me buscaron a mí. Lo felicito. Entonces, me parece una posición es por algo, correcta, ¿no? Entonces, y para que me busquen a mí, creo que nosotros tenemos que hacer. Usted impone sus condiciones también. Así es. Que hay ciertos principios que no son negociables. No son negociables. Por más que al partido le convenga o no le convenga. Pero nosotros tenemos un gran patrocinador. Es una firma de abogados que se especializa en accidentes de construcción, accidentes automovilísticos y más la práctica médica. Es la firma que en el estado de Nueva York ha ganado la mayor cantidad en un juicio, más de 37 millones en un juicio de accidente. Ahora, no quisiéramos que nadie tenga un accidente, ni por esos 37 millones ni por más. Por eso nosotros en Padres en Acción, que abrimos los 7 días de la semana, damos clases de OSHA, que justamente es seguridad en el sitio de trabajo. No solo le van a aprender sus derechos, pero también medidas para evitar accidentes. Damos clases de andamios, clases de banderas, que es el abanderillado, el que controla el tráfico y la seguridad. Clases de planos, de lectura de planos de construcción dado por un arquitecto. Clases de estimados para hacer un presupuesto de su obra de trabajo de construcción. En fin, las clases de seguridad de 10 horas para las 40, 32 horas para las 62 horas para los supervisores. Tenemos clases para padres también, porque aquí es difícil criar hijos. Tenemos las clases de control de la ira, de violencia doméstica, consejería individual y familiar. En fin, abrimos los 7 días de la semana sirviendo a nuestro querido hermanos y hermanas indoamericanos. Nuestra oficina principal al pie de la parada Johnson Boulevard, el 9551 de la avenida Roosevelt, 9551 avenida Roosevelt al pie del tren 7 de la parada Johnson Boulevard, y el teléfono principal si tienen alguna pregunta, el 718-713-6488. Repito, 718-713-6488. Pasamos un mensaje. Pues todo parece indicar que la pasta pegó bien, mi patrón. Revisa hasta la esquina de ese techo para asegurarnos de todo. Pero patrón, la escalera ya no da para más. Pues estira todo tu cuerpo. Pero patrón... Anacracio, ¿estás bien? No siento mis piernas y me duele mucho el cuello. Llama a una ambulancia. Lo que debemos de hacer es echar a esa persona y buscar otro jornalero en la esquina. Si eres jornalero y te accidentaste en la obra, tú tienes derecho a reclamar una compensación justa. No te dejes engañar por los patrones abusivos y explotadores. Por eso le recomendamos que obtenga copias de toda la documentación producida. Insista en obtener copias de todos estos documentos, incluyendo informes médicos. También solicite una copia de su informe de accidente de su empleador y revíselo para corregir cualquier error. También reúna tanta evidencia como sea posible, por ejemplo, fotografías de la escena del accidente, así como declaraciones de los testigos y su información de contacto. Y recuerda, si sufriste un accidente de trabajo y no sabes qué hacer, llama al 1-800-933-1212 o al 212-683-3800 y al celular al 646-620-2390 o visítanos en el 820 de la Segunda Avenida, piso 10, Manhattan, New York. William Schweitzer y Asociados.
Padres en Acción, una organización dedicada a la comunidad migrante en Nueva York. Atendemos a nuestro querido público latinoamericano los 7 días de la semana. Damos clases de OSHA, andamios, lectura de planos de construcción, escuela para padres, control de ira, violencia doméstica, consejería, electricidad. Estamos localizados en la 9551 de la avenida Roosevelt, Jackson Heights, al pie de la estación Johnson Boulevard del Tren 7. Para más información, llámenos a 347-624-4830. Padres en Acción. Seguimos aquí en nuestro programa Padres en Acción, llevando el pulso de esa vibrante comunidad, ese gigante dormido que ya está despertando y se nos está presentando esa oportunidad única de elevarnos en la historia. Acuérdense que de acuerdo al sabio francés Serge Renaud de la Ferrière, fundador de la Gran Fraternidad Universal, América Latina, yo diría Indoamérica más precisamente, es la esperanza de la humanidad. No los defraudemos. Tenemos más recursos, mucho más que América del Norte, mucho más que Europa, que África, que Asia, que Oceanía. Pero como estamos tan desunidos y estamos prácticamente controlados por una casta parasitaria de políticos que lo único que saben es mentir y robar, estamos atrasados. Pero yo pienso que tenemos que tomar medidas radicales contra la corrupción, como lo hizo Malasia y Singapur, que eran países atrasadísimos. Pero llegó un primer ministro que tomó medidas radicales y tanto Malasia como Singapur son potencias económicas en Asia, a nivel mundial. Singapur tiene un estándar de vida más alto que Estados Unidos. Y se conocen como parte de los 5 tigres de Asia, junto con Japón, Corea del Sur y las Filipinas. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería usted el plan de su partido, suyo personalmente, para acabar con la plaga de la corrupción? Esto es la parte central nuestra de la lucha contra la corrupción. Yo había empezado una campaña hace algunos meses llamando a los ecuatorianos a votar, para registrarse a votar antes del 14 de junio que finalizó, y justamente había dicho que hoy por hoy los migrantes vamos a hacer o somos llamados a hacer una de las pocas y los pocos rescates éticos. Claro, porque si todo el mundo se registra, yo creo que podemos decidir la elección acá. Así es, y realmente ese es lo fuerte tiene que ser eso, y si el candidato que quiere ir a la asamblea, que va a fiscalizar y legislar, no tiene claro que ese ha sido uno de los problemas más graves en el Ecuador, realmente no sé, mire, no sé aquí a qué va. El consulado hizo todo lo posible para que casi nadie se registrara. Se suponía que a través de la internet uno se podía registrar, pero era casi imposible. O sea, estaba eso bloqueado. Yo pienso que a propósito lo hicieron para que los inmigrantes no se registren. Hablemos ahora de lo que muchos oyentes quisieran escuchar, el tema de migración, pero el tema nuestro, de la inmigración del ecuatoriano, de las necesidades urgentes de los ecuatorianos. Mira, nosotros enviamos anualmente 3.200 millones al Ecuador por remesas, siendo el segundo rubro de ingresos al país después de los commodities. ¿Cuándo se exigirá en esa misma proporción que el Estado emita políticas públicas en beneficio de los migrantes? ¿Por qué te hago esta reflexión antes de la pregunta? Porque definitivamente todos los candidatos migrantes que han ido para allá solo han peleado el 4x4 y no han hecho nada más. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos el segundo rubro y el Estado no nos retribuya en nada? ¿Por qué no generar políticas públicas para emprendedores, para industriales? Porque los ecuatorianos de aquí que hemos aprendido muchas acciones laborales, tenemos la capacidad económica y profesional para instalarnos allá, pero no hay beneficio de parte del Estado. ¿Cuál es tu propuesta en ese sentido? En ese sentido, realmente, justamente he hablado bastante de esto, que realmente los migrantes necesitamos ya ser tomados en cuenta. Y para esto realmente ya necesitamos elegir un asambleísta realmente con pantalones. Te lo voy a decir así porque realmente nos han visto la cara. Tú lo acabas de decir, lo hemos nombrado muchas veces. Somos el segundo, el primer
ingreso económico para el país, pero no somos tomados en cuenta. Están esperando que nos registremos el 1 millón de ecuatorianos que estamos acá, que seamos los que decide el presidente para recién ahí tomarnos en cuenta. Y como dijo acá, realmente en estos 4 últimos años, de 118,000 registrados para votar, ha subido a 140,000, o sea, como 20,000 en todo Estados Unidos y Canadá. Es nada, es absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no hemos registrado a más compatriotas para votar? Porque no hay esa voluntad política, porque no queremos que participe, porque no queremos que gente de país desarrollado, donde nos ubicamos y aprendemos acá de un país desarrollado, llevemos esas buenas costumbres, buenos modales al Ecuador. Entonces tenemos que primeramente elegir un representante que vaya y se haga sentir en la Asamblea Nacional del Ecuador. Si no tenemos un representante que se para y que defiende los derechos, pero no defiende como anteriormente a 4x4, cometiendo en el error de haber ido a hacer de alzamanos y habernos cometido el error de que nos impusieron primeramente con el 4x4, haciéndonos creer que va a ser un beneficio para el Ecuador, que no vemos hasta aquí el beneficio cuál ha sido del 4x4, después el 6x6 y quedamos ahí. Y nada pasó, son mentes limitadas, porque creen que con el 4x4 es suficiente para ir. Perdón, eso es una aguja para el potencial que nosotros exigimos y necesitamos del gobierno ecuatoriano. Porque cometimos el error de llevar asambleístas donde que todo hacían la venia al gobierno de turno, al gobierno que imponía todo, más no eran políticas consensuadas desde los migrantes, desde las bases, ni desde el mismo movimiento oficialista, no se consensuaba, se imponía de arriba y se predicaba que todo lo que ellos imponen va a ser efectivo. Entonces eso nos debe dejar una lección marcada. ¿Para qué? Para el que se vaya acá ya no vaya a alzar la mano, a decir, a hacer la venia a su presidente de turno, sino diga, esto no nos conviene y me voy a parar. No hay un 4x4, no hay un 6x6, necesitamos las ventajas, las mismas que tiene Centroamérica, Honduras. ¿Cómo hacen esos envíos? Le digo porque conozco muy de cerca, tengo clientes hondureños que hacen envíos y no tienen estas trabas. Entonces tenemos que ir a un libre comercio que realmente beneficie a todos y no estar atrancados en estos. Y yo quisiera agregar que parte de lo que debemos hacer, comenzar desde ahora, es que se registren todos los inmigrantes para las próximas elecciones. Ya los que no se registraron no califican. Así es, pero para la próxima debe haber un 95% de registrados y vamos a decidir la próxima elección, incluso el próximo presidente, tal vez no ahora, pero en la próxima. Así es. Bueno, déjeme hacer una pregunta con relación que dijo Rolando, que es algo importantísimo que a la final muy pocos ecuatorianos hemos analizado esto. Nosotros creo aquí fuera de la patria, estamos más o menos unos 2 o 3 millones de ecuatorianos fuera de la patria. 2 millones marcará la diferencia en el desarrollo económico y social y político. Y que por qué no formemos una parte activa de poder en los destinos de nuestra patria. ¿Qué te quiero decir con este tema? Que si nosotros nos unimos, como dice Rolando, nos registramos y votamos, de los 2 millones que se vote el 50%, 1 millón de personas ganamos en la primera vuelta y ponemos presidente los migrantes en el exterior. ¿Cuándo nos unimos con esa mentalidad, con esa figura, para que de alguna manera podamos ser oídos? Porque no solamente tenemos el poder del voto, sino también tenemos el poder de la remesa y el poder económico. Es la única manera cuando realmente nos van a respetar, y adicionalmente eso cuando enviemos a un representante asambleísta que realmente represente a los migrantes. Y no solo eso, también quiero acotar lo siguiente. Nosotros acá no tenemos alcaldías, prefecturas, pero nuestras alcaldías y prefecturas son nuestros consulados, nuestras embajadas. Que no han ayudado en nada. Y ahí nada. tampoco somos tomados en cuenta. Tenemos que importar de Quito a funcionarios de carrera que llegan acá y están perdidos, no conocen el idioma, no saben de territorio y no conocen las necesidades del migrante. Y son parte de la burocracia. Así es. No van a estar cuestionando nada porque se quieren que viven de eso. Importamos burocracia y nos relegan a la gente que realmente conocemos el medio y que estamos realmente capacitados para asumir no solamente esa, sino mucho más altas magistraturas. Esa es mi pelea. Por largos días vengo promocionando y diciendo eso, que realmente forjemos actualmente, especialmente ahora que estamos en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque esta es una política del Ejecutivo. El Ejecutivo, los que quieren venir a hacer campaña acá, los presidentes,
tienen que escuchar esta propuesta. Tenemos que hacerlos escuchar. Ahora, yo quisiera volver a la pregunta sobre la corrupción. ¿Alguna propuesta práctica para, como dice, cortarle la cabeza a esa hidra de 1000 cabezas que es la corrupción, que está a todo nivel? Desde cuando uno va a una oficina pública, si no quiere hacer la cola, le paga alguno de esos contactos por ahí para que lo pongan primero, porque en la oficina todo el mundo está huelga de brazos caídos, tomando su cafecito, y hay que esperar días, meses y hasta nunca para una cosa. Que hay algo radical, como lo hizo, esa es mi propuesta, Singapur y Malasia, que hoy en día son potencias económicas, que incluso pusieron la pena de muerte para la corrupción. ¿Cuál sería la propuesta para poder cortar con esa corrupción sistemática que hay en el Ecuador? No que manden a los políticos a la cárcel número 4 en Quito, que es un hotel de lujo, sino que si no se le da paredón de fusilamiento, por lo menos cadena perpetua con trabajos forzados en el lugar más frío del páramo de la Puna. En el grupo que nosotros estamos han ido mucho más allá. Muchos de los compañeros míos han pedido inclusive la pena capital. Me parece magnífica idea. Y realmente, ¿cómo no va a existir este tipo de corrupción con estas leyes que tenemos? ¿Cómo este asambleísta que acaba de ser sentenciado 8 años por robarse, creo que 8 o 10 millones de dólares, él irá y cumplirá 4 años, 5 años en el mejor de los casos y llega y en una cárcel de lujo. En una cárcel de lujo. Un hotel. ¿Crees que la gente, los demás políticos que van a hacer esto, lo hacen como negocio? Lo dice, yo voy, pago 4 años y salgo a disfrutar mis 10, 11, 15 millones que me robé. Entonces, si seguimos con estas leyes, nunca vamos a acabar con el problema. Pero ¿qué tal si tenemos una ley, cadena perpetua, anegación de bienes de todas sus propiedades y de sus familiares? Penas fuertes. ¿Tú crees que van a atreverse a robar, a seguir robando? Lo pensarían 1000 veces. Por Exacto. eso no aprueban todavía la extensión del derecho. Entonces tal vez debemos hacer una especie de asamblea del popular, algo, porque Una para cambiar, consulta popular para porque que el pueblo los políticos ahorita no van a pasar ninguna ley en contra de ellos, porque el 90% están comprometidos. No lo quieren. Es que es ponerse ellos mismos el grillete. Es una de las iniciativas nuestras realmente. Apoyo totalmente. Cuando exista la próxima consulta popular, tiene que estar esa pregunta. Bueno, yo quisiera agregar algo ahí, porque para mí los valores son muy importantes. Hace poco tiempo, un par de meses, una mayoría en la Asamblea aprobó el proyecto orgánico de la salud, que es una vejación de los derechos de los padres, donde permitían que los hijos, los padres pierdan la patria potestad, donde promocionaban la ideología de género, que es una sensatez que según ellos, y eso lo promociona también no solo la izquierda corrupta y traidora, sino también el Fondo Monetario Internacional, que es un club de trillonarios y billonarios, pero de que el sexo no es producto de la biología, que existe hombre y mujer, no, es producto del ambiente social, y de acuerdo a esta sensatez existen 64 sexos y posiblemente van a haber más. Y eso le quieren meter a las escuelas públicas a los niños, porque condición suficiente y necesaria para cualquier préstamo del Fondo Monetario Internacional es que pongan esta ideología de género en los niños en las escuelas públicas. Entonces, cobardemente apoyaron este proyecto la mayoría. No sé cómo lo hicieron, sería bueno hacer una lista para que estos corruptos jamás vuelvan a tener ninguna posición. Gracias a Dios, lo único que en su vida ha hecho el presidente Lenín Moreno fue vetar esto. Pero si no, estaríamos con esto encima, que tenía muchas cosas buenas el proyecto. Pero siempre estos corruptos, sobre todo el Club de los Homosexuales y las Lesbianas, pone sus cositas escondidas ahí, como lo hicieron con la constitución anterior, donde a los homosexuales y las lesbianas le daban 2 puntos de favoritismo a favor para los puestos públicos. O sea, eso hay que cortarlo. Y otra cosa que hay que hacer un plebiscito, yo diría, para caducar eso del matrimonio de los homosexuales, porque yo estoy 100% seguro que si lo decide el pueblo, va a votar en contra de ese atropello que han hecho a espaldas del pueblo.
¿Cuál es la posición suya Yo sobre creo eso? que igual debería ir a una consulta popular. No puede estar a la voluntad de 137 asambleístas. Y menos, porque fue la Corte Constitucional que lo hizo, que creo que son ¿cuántos? Son 12, 6, no sé. De la Corte Constitucional son 8 miembros. 8 miembros. 8 miembros van a decidir el futuro de 17. No se puede, así no es. puede ser eso. Hay que, diría, meter preso a esos y sacarlos ahí a esos de esa corte, porque son unos corruptos. Le deben haber pasado mucho dinero para que traten de envenenar a nuestra juventud. Como eres un hombre tan versado, quisiera pasar a la parte económica también, porque es muy interesante para ver cuál es el proyecto político que tienen ustedes. Pero antes, un tema. En el proyecto político de ustedes que he leído, detallan ampliamente la migración masiva por efectos de la globalización, dice textualmente, pero no plantean ninguna política pública para ayudar a estas personas. Me gustaría que al interno de ustedes la socialicen y tú como candidato plantees algún tipo de política pública realmente que lo inserten en ese proyecto, pero que beneficie a los migrantes. Sí, realmente uno de los males de la migración, la primera causa o consecuencia de la migración es la pobreza. Nadie quiere migrar por migrar, nadie quiere dejar a su familia, a sus hijos. Y sobre todo que cuando llegamos al principio aquí cogemos los peores trabajos, lo más duro, lo que los otros no quieren, no sabemos el idioma. Necesitamos arreglar el Ecuador, necesitamos proveer de servicios, de trabajos a nuestra gente, a nuestra juventud, para que pare ese flagelo de esa migración, esa división de familias, realmente inclusive la misma delincuencia que está incrementando hoy por hoy en el Ecuador es producto de la escasez económica, de la crisis económica. Si no resuelves eso, siempre va a haber esa migración. Yo creo que es allí donde tenemos Simón, que trabajar. Déjame interrumpirte, pero la crisis económica tiene una causa. ¿Cuál es la causa? Bueno, la causa, ¿sabe cuál es? Los políticos. Porque los políticos fraude, el robo, son los que nos han llevado a la corrupción, a la desconfianza de la inversión extranjera, a la corrupción a todo nivel, a la desinstitucionalización de todas las empresas. Realmente no hay confianza en nosotros. Entonces, en esa desconfianza es que nadie cree y todo el mundo trata de buscar otros mercados, otros lugares donde podamos vivir con paz, con tranquilidad, donde podamos invertir, donde no tengamos que mirar hacia atrás a ver quién viene a robarnos o a quitarnos. Entonces, esa causa es la parte política, porque si tuviéramos unos políticos decentes, que construyamos unas sociedades justas, realmente otra fuera la historia. La corrupción es una situación que está empotrada en un sistema integrado, ya integral, y tenemos que buscar un cambio integral, un cambio de fondo. No puede ser solamente buscando un líder, ese líder es honesto, no lo va a corregir. Ese va a verse, al fin del día va a verse en el dilema en que se une a la corrupción o va a ser destituido, fusilado, o como sea, no va a prevalecer. Entonces tienes que buscar un cambio integral de toda la sociedad y regresar a los valores éticos, a los valores, a lo que predicamos, regresar desde las mismas escuelas a que volvamos a tener esas clases de ética y cívica que teníamos anteriormente. Muy de acuerdo. Volver a integrar todas las instituciones para que empezando los movimientos partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser que eligen a la Asamblea, al presidente, a la Corte Constitucional. No podemos tener instituciones que obedezcan a movimientos y partidos políticos cuando estos son ejes para la corrupción, son ejes para maniobrar. Sus dueños de sus partidos políticos están maniobrando Corte Constitucional, Asamblea Nacional, si es posible mismo Ejecutivo, mismo CNE. ¿Quiénes representan a ellos? El mismo CNE está formado ¿por quién? Por representantes de movimientos y partidos políticos. Pero algo entonces que hay que hacer una limpieza total, porque Exacto. por ejemplo, no solo la Asamblea, no solo los partidos políticos, pero que estos son privados, club privados, pero también las cortes. Si hay una acusación y la fiscalía y encima los jueces, o sea, si todo está corrupto, como quien dice, no pasó nada porque entre ellos se protegen. Así es, totalmente de acuerdo. Y si cambiamos solo uno o dos de ellos, se cambia esa persona, pero el resto está todo armado para que se circule la corrupción. Entonces eso tenemos que hacer un cambio integral. Cuéntame, ¿se deben monetizar la administración de las instituciones públicas? Monetizar las instituciones públicas. Sí, es decir, se debe vender
Banco del Pacífico, las petroleras, las hidroeléctricas, o solamente se debe es concesionar la parte de la administración, es decir, manejar, porque ninguna función del Estado es un buen administrador? Muy buena pregunta, y volvemos a lo mismo. Yo creo que no podemos caer en una ideologización. ¿Qué pasa? Cuando elegimos extremismos, sea de izquierda o derecha, tú sabes lo que va a hacer la izquierda. La izquierda va a decir, no, esto es todo del Estado, y cae en el extremo. Y la derecha en el otro extremo, lo contrario, que es todo tiene que ser privado. Yo creo que tenemos que hacer un balance y tenemos que ver cuál es el mejor resultado para el país. Bueno, estoy de acuerdo. Mire, algo interesante, porque a veces hay que ir a la historia. En Francia, un presidente socialista, Mitterrand, no hace muchos años. François Mitterrand. Sí, y François Mitterrand. Y él siendo socialista, pero no era bobo, era inteligente porque amaba a su país. Las cosas grandes, como las telecomunicaciones, la compañía de teléfono y cosas bien grandes, siempre han pertenecido al gobierno, al Estado. Pero le daban concesiones por 20 años que se podían caducar también si no hacían sus funciones bien, donde simplemente la compañía privada por 20 años lo administraba muy eficientemente, porque tenían ellos el derecho de votar a cualquier empleado si no trabajaba bien, no como un empleado público que se siente seguro y mueve un papel de aquí para allá, se va a tomar su cafecito y no le interesa el pueblo. Entonces, simplemente la compañía privada ganaba un pequeño porcentaje de las utilidades, nada más, pero entonces todo el mundo ganaba. Y ¿sabes qué? Acaba de fallecer en Uruguay, tenemos un ejemplo en Latinoamérica, el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, acaba de fallecer ayer, un presidente de izquierda, hizo lo que me acabas de mencionar. Justamente él no se amilenaba para tomar políticas de derecha, digamos así, siendo un presidente de izquierda. Realmente es un ejemplo que dejó y que realmente llevó un hombre práctico. Un hombre bastante práctico. Y hay que buscar eso, y hay que buscar que cuando el Estado maneje los recursos, tenga que manejar con gente que es realmente profesional, que sabe, que maneje de una manera privada. Porque ¿qué es lo que pasa? La gente que maneja los recursos del Estado se tira todo al Estado, dice no, el Estado aguanta todo, se hace ineficiente y no es un Estado. Y por eso, mire, interesante, la Unión Soviética colapsó por eso. Por eso, así es. Así es. Hablando de líderes de izquierda que han dejado grandes enseñanzas, lógicamente, pero normalmente la izquierda de nuestro país considera, por ejemplo, la negociación de la deuda externa. Con el FMI lo cuestionan, porque lo hacen con el imperio americano. Pero potencian la deuda con el otro imperio, con el imperio chino, donde se deja en garantía petróleo y las tasas altísimas. ¿Qué opinión tienes eso? Lo que acabo de decir, o sea, hay que buscar realmente, y no solo eso, yo tocaría otro tema, inclusive lo que es la parte de la soberanía que tanto reclaman los gobiernos de izquierda, especialmente en Sudamérica. Estos gobiernos de izquierda reclaman una soberanía supuestamente de países como Estados Unidos, pero no se dan cuenta que cometemos una antisoberanía extrema, primeramente con el pensamiento. Acuérdate que muchas de estas políticas de izquierda no han salido producto de los propios países. Bolivia no sacó nada inventado propio de él, Ecuador tampoco. O sea, las políticas de izquierda de Latinoamérica se han ido a tomar recetas de Cuba y Venezuela con copias de constituciones hechas por un español. Entonces nosotros tenemos que buscar ahí algo propio nuestro, algo que realmente basamos. Yo creo que ya tenemos la experiencia, ya Latinoamérica, Ecuador ya vivió suficiente con este juego de izquierda-derecha. Mira lo que pasa en Argentina. Argentina se cansó de la izquierda, del kirchnerismo, y se regresó a la derecha. Luego se cansó la derecha, ahora está en la izquierda. Entonces no es cuestión de ir de izquierda a derecha, tenemos que ser un poco ya práctico y un poco más autóctonos y originales de nuestra realidad. Ahora, algo interesante que la llamada izquierda, no solo en nuestra Indoamérica, no solo en Ecuador, sino aquí en Estados Unidos y en Europa, yo le llamo una izquierda traidora, porque no se preocupa del oprimido, sino lo único que promociona es la agenda de los homosexuales y las lesbianas. Y eso, en mi opinión, es un cáncer que daña a la civilización, porque en todas las épocas, cuando una civilización está colapsando, esa idea se promueve como pan caliente, o sea, se apodera del cuerpo y cae la civilización. Ahora, históricamente vemos que la constitución tanto de Ecuador, la nueva, la última, de Bolivia,
y de Venezuela, que se supone que eran de izquierda, usaron el modelo de un grupo de pensadores, un tanque de pensadores españoles, liderado por 3 homosexuales abiertamente. Por eso, entre las muchas cosas que ponen en la Constitución, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a proteger el medio ambiente y la ecología, le pusieron el veneno de darle preferencia a los homosexuales en todos los puestos públicos. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que estar atentos, porque entre las muchas cosas que ponen, y ponen cosas buenas, le ponen su venenito, la preferencia para ellos. Para ir cerrando, Simón, ¿qué opinión tienes de la asambleísta Jimena Peña? ¿Tú crees que cumplió con su electorado migrante para que opte por la presidencia ahora? Realmente ella está en la libertad de ser candidata. Creo que no había muchas opciones de que alguien sea candidato de ese movimiento. Creo que no querían, tenían el papel que hizo el presidente actual, Lenín Moreno, realmente es un papel desastroso. Ella lo sabe. Ahora resulta que cuando ella es candidata, ahora sí es uno de los peores presidentes. Yo lo dije en persona, que por favor se dé la voz de protesta que estaba en asamblea, rectifique al país, que se venía una corrupción igual o peor que el anterior gobierno. Y nunca hizo nada por los inmigrantes. Así que realmente, no sé, desearle la mejor de las suertes, es muy trabajadora, muy dinámica, pero realmente, Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Así es. Estamos ya al final de nuestro programa aquí en Padres en Acción, pero todavía vamos a estar un poquito más hasta que venga nuestro ingeniero. Una última preguntita. Entonces, ¿tú crees que era necesario o es necesario ir a la consulta popular que propone Jaime Nebot? Realmente, primeramente no se sabe ni qué es lo que quieren proponer. ¿Por qué quieren hacer una consulta rápida, así, siempre consultas algo que sale de ellos? Esto es de la derecha de Nebot. Y de igual manera hacían estas consultas los de la izquierda en la época de Correa, salido de ellos, de lo que ideaban poco sus líderes, sus dueños. ¿Para qué? Para que poner preguntas y no poner luego esa pregunta ecuatoriano. ¿Usted desea la cadena perpetua para aquel político que haya sido hallado en corrupción? Eso no lo van a poner y no creo que esté eso. Y lo que falta ahí también tenemos que actuar. Es revocar el matrimonio de los homosexuales, porque eso va contra la naturaleza y contra los ecuatorianos. O sea, ¿tú consideras que cada gobierno hace una constitución a su medida? Política de gobierno, realmente eso es el problema. No tenemos política de Estado, tenemos que asentarnos en una institucionalidad donde tenemos políticas de Estado firmes y los gobiernos de turno respeten esas políticas de Estado. Bueno, ha sido un placer tener a nuestro amigo Simón Palacios, candidato para la Asamblea aquí en el exterior, y llegamos al final del programa. Será hasta el próximo jueves aquí en Radio Impacto 2. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.